Una abuela vende a su nieta a un hombre rico, pero ella descubre una verdad impactante que cambiará su vida para siempre. La brisa de la tarde soplaba suavemente mientras Ana contemplaba el horizonte del sencillo patio donde ella y su abuela, doña Elena, vivían. El viento fresco era una de las pocas cosas que le traían paz en medio de la dura vida que llevaba desde que sus padres murieron en un accidente trágico cuando ella era niña. Elena, su única familia restante, había asumido la crianza de su nieta. Sin embargo, la relación entre ellas nunca fue de cariño. En lugar de amor, Ana creció rodeada de frialdad y miradas cargadas de desprecio. Con el paso de los años, Ana sintió que para su abuela ella era más una carga que una nieta. Doña Elena siempre fue una mujer dura, marcada por los desafíos de la vida. Viuda desde joven, luchó sola para sobrevivir, ganándose la vida con pequeños trabajos y manteniendo la casa con mucha dificultad. Para ella, el mundo siempre fue un lugar cruel, y esa amargura había moldeado su manera de tratar a todos, incluyendo a Ana. La muerte de los padres de la nieta solo intensificó esa dureza, y Elena nunca se preocupó por esconder que veía a Ana como un peso adicional en una vida ya llena de problemas. En aquella casa modesta, las conversaciones entre ellas eran siempre breves. Ana, con sus 18 años, se había acostumbrado a la soledad, incluso bajo el mismo techo que su abuela. Todos los días intentaba imaginar una manera de escapar de esa prisión emocional, donde el cariño parecía algo inalcanzable. Aún así, nunca esperó que su situación pudiera empeorar, hasta esa noche. Elena pasó todo el día más agitada de lo normal, andando de un lado a otro con una mirada determinada y sombría. Algo estaba mal, Ana lo sabía, pero temía preguntar. El silencio entre ellas se volvió aún más sofocante durante la cena. Elena, como de costumbre, se sirvió antes que su nieta y se sentó a la mesa con el semblante serio. «Ana», dijo la abuela, rompiendo el silencio con su voz áspera, «necesitamos hablar». Ana dejó el tenedor sobre el plato, ya esperando algo desagradable, pero lo que vendría a continuación la haría perder el suelo. Elena puso sus manos arrugadas sobre la mesa y miró a su nieta a los ojos, sin ningún rastro de emoción. «He hecho un acuerdo que garantizará nuestro futuro, o mejor dicho, el mío. Mañana te irás. Un hombre muy rico cuidará de ti y, a cambio, me pagará lo suficiente para que nunca más tenga que preocuparme por el dinero». Por un momento, Ana pensó que no había escuchado bien. Sus ojos se abrieron de par en par, su respiración se quedó atrapada en el pecho. «¿Cómo que cuidar de mí? ¿Qué estás diciendo, abuela?» Su voz falló, luchando contra el shock que la golpeó de lleno. Doña Elena continuó, impasible, como si hablara de algo trivial. «Ese hombre, Julio, tiene mucho dinero. Él puede darte una vida mejor de la que yo jamás podría. Me ofreció una suma generosa para que vivas con él». El impacto de las palabras de su abuela fue devastador. Ana sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Ella, una persona, siendo vendida como si fuera un objeto, sus manos comenzaron a temblar. «¿Me estás vendiendo?» Su voz salió ahogada por el miedo creciente. Elena suspiró impaciente. «No seas dramática, Ana. Te estoy dando una oportunidad de una vida mejor. ¿Crees que tienes futuro aquí, en esta casa? ¿Conmigo? Te estoy haciendo un favor. Y además, el dinero que él me va a pagar resolverá todos mis problemas». Ana se levantó de la mesa bruscamente, el corazón acelerado, sin saber si era rabia, miedo o una profunda tristeza lo que dominaba su cuerpo. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero las tragó rápidamente. Llorar frente a Helena nunca ayudaba. «Estás hablando como si yo fuera un objeto, como si mi vida no significara nada», Ana gritó, con la voz quebrada por el dolor. La abuela se encogió de hombros, insensible como siempre. «Verás que tengo razón. Cuando estés con él tendrás todo lo bueno y lo mejor, y eso es mucho más de lo que yo puedo darte». La noche cayó sobre la casa como un manto pesado, pero Ana no podía dormir. Sus pensamientos giraban en torno a la crueldad que acababa de presenciar. Era difícil creer que su propia abuela, la única persona en quien debía confiar, estaba dispuesta a venderla como si fuera algo desechable, un peso que podía ser intercambiado por dinero. Mientras estaba acostada, mirando al techo, su mente no dejaba de intentar encontrar una solución. ¿Huir? ¿Pero a dónde? No tenía amigos, ni parientes que pudieran ayudarla. La única persona que conocía en este mundo era Elena, y ahora hasta ese tenue lazo se había roto de forma irreparable.
La madrugada avanzaba, y con ella el miedo de lo que el día siguiente traería. La vida de Ana, que ya era difícil, estaba a punto de cambiar de forma drástica, y todo lo que conocía estaba a punto de ser arrebatado de sus manos. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Helena la despertó. «Es hora», dijo secamente, mientras empujaba una pequeña maleta hacia Ana. «Empaca tus cosas». Con manos temblorosas, Ana metió lo poco que tenía en la maleta. Cada prenda doblada era una mezcla de dolor y rebeldía. ¿Cómo había llegado su vida a este punto? ¿Cómo era posible que su propia abuela la hubiera traicionado de esa manera? Poco después, un lujoso auto negro se detuvo frente a la casa. Helena salió primero, con el mismo semblante frío de siempre. Cuando Ana miró la casa por última vez, se dio cuenta de que no estaba dejando solo 4 paredes. Estaba abandonando su última conexión con el pasado. Con un suspiro profundo, se subió al auto, sabiendo que su vida, a partir de ese momento, estaría marcada por la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. El camino hacia la mansión fue largo, y cada kilómetro recorrido parecía alejar a Ana cada vez más de la vida que conocía. El lujoso auto avanzaba en silencio por caminos oscuros y aislados, y Ana no podía dejar de pensar en todo lo que había perdido. Su mundo había sido brutalmente arrebatado por su propia abuela, alguien que debería haberla protegido. La traición, la desesperación y el miedo se entrelazaban en su pecho, formando un nudo que parecía imposible de deshacer. Con cada curva, el temor a lo desconocido aumentaba. ¿Quién sería ese hombre por el que su abuela había vendido su vida por dinero? Ana sabía muy poco sobre Julio, el hombre rico con quien ahora tendría que convivir. Las palabras de Helena resonaban en su mente como una sentencia de muerte. Él te cuidará y a cambio resolverá todos mis problemas. Ana sentía que la estaban llevando al matadero. Vamos a hacer una broma para quienes solo leen los comentarios. No lo entenderán. Comenta café en los comentarios, solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Y sigamos con la historia. Finalmente, el auto entró en una enorme propiedad rodeada de altos muros, con portones de hierro que se abrieron lentamente como si anunciaran su llegada a un destino sombrío. La mansión que apareció ante sus ojos era opulenta, con jardines meticulosamente cuidados y una arquitectura imponente. Cada detalle parecía gritar riqueza, pero en lugar de admiración, Ana sintió un escalofrío en la espalda. No había vida allí, solo ostentación vacía. El conductor estacionó frente a la entrada principal, y antes de que Ana pudiera prepararse, la puerta del auto fue abierta por un mayordomo de expresión impasible. «Por aquí, señorita», dijo, sin mirarla directamente. Sus manos temblaban al sujetar la maleta mientras seguía al mayordomo por el vestíbulo de la mansión, donde la grandiosidad era abrumadora. Enormes cuadros adornaban las paredes, muebles lujosos llenaban el espacio, y el silencio era casi ensordecedor. Ana fue llevada hasta un gran salón, donde en medio de todo ese lujo, un hombre la esperaba. Era alto, de apariencia severa, con el cabello gris impecablemente peinado y ojos fríos. Julio, el hombre que había comprado su vida. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando sus ojos se encontraron con los de él. Por un instante, la mirada de Julio la evaluó como si estuviera frente a un objeto. La sensación de ser observada tan fríamente le provocó una mezcla de ira y vulnerabilidad. Todo lo que quería era gritar, correr de ahí, pero sus piernas estaban paralizadas por el miedo. Entonces algo inesperado sucedió. «Llévala al cuarto de David», ordenó Julio, sin siquiera dirigirse directamente a Ana. Ana parpadeó, confundida. «David», pensó, mientras el mayordomo asentía y comenzaba a conducirla por otro pasillo de la mansión. Julio no dijo nada más. No hubo explicaciones ni aclaraciones. El sentimiento de terror aumentaba con cada paso que Ana daba. ¿Quién era David? ¿Y por qué la estaban llevando hacia él, en lugar de quedarse con Julio, como su abuela había dicho? Mientras seguía al mayordomo, el pasillo se volvía más oscuro, alejándose de las áreas opulentas de la mansión. Las paredes, antes decoradas con arte extravagante, ahora estaban vacías y sombrías. El sonido de los zapatos sobre el suelo de mármol resonaba, intensificando la sensación de aislamiento. Ana sintió un nudo en el pecho. Nada de esto estaba bien. El mayordomo se detuvo frente a una puerta de madera maciza y, sin decir nada, hizo un gesto para que ella entrara. Ana dudó por un momento, su mente llena de preguntas y sin alivio a la vista. Con el corazón latiendo con fuerza, giró la manija y entró.
Lo que encontró al otro lado fue un cuarto grande pero sencillo, sin el lujo exagerado del resto de la mansión. La suave luz del atardecer entraba por la ventana, creando una atmósfera casi melancólica. En el centro de la habitación, cerca de la ventana, había una silla de ruedas. Sentado en ella, un joven de aspecto frágil la observaba atentamente. Tenía el cabello oscuro y ojos profundos, cargados de historias no contadas. David, el sobrino de Julio. Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Era él el hombre con el que viviría? ¿Cómo pudo su abuela ocultarle esto? La rabia y la confusión bullían dentro de ella, pero antes de que pudiera decir algo, David habló. «Tú debes ser Ana», dijo con una voz calmada, pero llena de emoción contenida. «Lamento toda esta confusión. Sé que esperabas algo completamente diferente». Ana no pudo responder de inmediato. Las palabras de David la sorprendieron. Parecía amable. No había frialdad ni superioridad en su voz, solo una tristeza que no esperaba encontrar. «¿Qué está pasando?», murmuró finalmente Ana, con la voz temblorosa por el miedo y la confusión. «Pensé que mi abuela dijo que estaría con Julio». David asintió lentamente con una sonrisa triste en los labios. «Me imagino, Julio es mi tío, pero prefirió que te quedaras conmigo, probablemente porque no quiere ser molestado». Había una amargura en su voz, un ardor velado detrás de esa tranquilidad. Ana estaba aturdida. Nada tenía sentido. No sabía si sentirse aliviada o desesperada. Sin embargo, al observar más de cerca a David, se dio cuenta de que él, de alguna manera, era tan prisionero como ella en esa casa. Era una sombra, alguien aislado del mundo por su propia familia. «Yo sé que no esperabas esto», continuó David, «pero si necesitas algo, estoy aquí». Ana aún estaba procesando todo lo que había sucedido en las últimas horas, pero algo en David le hizo sentir que tal vez su situación, por horrible que fuera, no era tan simple como parecía. Algo en esa mirada distante, pero gentil, la conmovió. ¿Quién era realmente este joven? ¿Y por qué vivía aislado allí, sin ninguna dignidad, mientras el resto de la casa era un símbolo de poder? El silencio se instaló entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era como si ambos estuvieran tratando de entender sus propios papeles en una historia que no habían elegido. El destino de Ana acababa de tomar un rumbo inesperado, y aún no sabía lo que eso significaba. Los días que siguieron a la llegada de Ana a la mansión fueron una mezcla de extrañeza y adaptación. Cada amanecer traía la sensación de que vivía en un mundo diferente, muy alejado de la vida que conocía. La grandiosidad de la casa y el aislamiento de David formaban un contraste perturbador. De cierta forma, Ana también se sentía aislada. Aunque estaba rodeada de lujo, la frialdad de las personas y de los ambientes hacía que todo pareciera desprovisto de vida. David, por otro lado, sorprendía a Ana. No era lo que ella esperaba. En lugar de ser arrogante o frío como Julio, el joven se mostraba sensible y amable. Aunque su condición física lo limitaba, sus ojos demostraban una inteligencia aguda y un corazón que parecía haber sido injustamente olvidado. Durante las conversaciones que tenían, Ana comenzó a percibir la profundidad de su soledad y el dolor silencioso que él cargaba. Sin embargo, el aislamiento de David no se limitaba a su condición física. La familia, especialmente Julio, lo trataba como una sombra inconveniente. Estaba apartado de todo, confinado en un ala olvidada de la mansión, donde pocos se preocupaban por visitarlo. Ana no entendía por qué alguien tan lleno de vida en su interior era mantenido tan distante del resto de la casa. Pero cuanto más conocía a David, más veía que su reclusión era impuesta por aquellos que lo rodeaban. Mientras conversaban cerca de la ventana, David compartió algo que la dejó intrigada. «¿Sabías que cuando era niño, mi familia me escondía siempre que teníamos visitas importantes? Les daba vergüenza». David lo dijo sin emoción, como si ya hubiera aceptado su condición de ser invisible. Esas palabras permanecieron en la mente de Ana durante días. Ella misma había sido vendida por su propia abuela, una traición que desgarraba su pecho a cada segundo. Pero el dolor de David era diferente. No se trataba solo de ser descuidado. Lo habían borrado de la existencia, tratado como un estorbo. La mansión, con toda su grandiosidad, escondía secretos oscuros de una familia que prefería fingir que David no existía. Una tarde, mientras el sol se ponía en tonos anaranjados, Ana se sentó al lado de David cerca de la ventana, que era su lugar favorito. Le gustaba observar el mundo afuera, tal vez soñando con una libertad que nunca tuvo. El silencio entre ellos era cómodo, pero pesado. Había tanto no dicho,
tanto sufrimiento escondido. ¿Por qué te hacen esto?, preguntó Ana en un susurro. No quería incomodarlo, pero necesitaba entender. Necesitaba saber cómo alguien tan bueno podía ser tratado con tanta crueldad. David desvió la mirada de la ventana y se enfrentó a Ana. Sus ojos, normalmente tranquilos, estaban llenos de una profunda tristeza. Porque soy un recordatorio de lo que ellos no quieren ver. Mi condición, para ellos, es un fallo, algo que no puede ser mostrado. Así que, en lugar de aceptarme, me esconden. Ana sintió un nudo en el pecho, una mezcla de ira y dolor. ¿Cómo una familia podía ser tan cruel? David no era un fallo. Él era la única persona en esa casa que mostraba compasión y empatía. Él era mucho más que la silla de ruedas a la que estaba atado. Estaba vivo, lleno de sentimientos y sueños, aunque el mundo a su alrededor hubiera intentado aplastarlos. «Esto es inhumano», susurró Ana, con los ojos llenos de lágrimas que luchaba por contener. «Nadie debería ser tratado así». David soltó una triste sonrisa, como si ya hubiera aceptado su realidad. «Ana, a veces la mayor prisión no es física, sino emocional. Yo estoy atrapado aquí, sí, pero la verdadera prisión está en las personas que me rodean. Ellos nunca me han visto de verdad». Esas palabras golpearon a Ana como un puñetazo. Se acordó de su propio dolor, de la traición de su abuela, de la sensación de ser desechada como si su vida no tuviera valor. Sabía lo que era ser ignorada, ser vista como una carga. Tal vez por eso sentía una conexión tan fuerte con David. Ambos eran prisioneros, pero de formas diferentes. El tiempo pasaba, y Ana se veía cada vez más involucrada en la vida de David. Con cada conversación descubría algo nuevo sobre él. Sus pasiones, sus deseos, sus frustraciones. Él no era el chico roto que su familia quería que el mundo viera. Tenía su propio brillo, una fuerza interior que se negaba a apagarse, a pesar de todo. Y cada día, Ana sentía algo crecer dentro de ella. Era un sentimiento que no sabía explicar, una mezcla de cariño, admiración y algo más profundo. David la hacía sentirse vista, comprendida de una manera que nunca antes había experimentado. Con él no había juicios, solo una conexión sincera entre dos almas que sabían lo que era sufrir. Sin embargo, el peso de la incertidumbre siempre estaba presente. Ana sabía que su estancia en la mansión era temporal. Julio, el hombre que la había comprado, podía decidir su futuro en cualquier momento. Y no tenía idea de qué planeaba su abuela, esa que la había traicionado tan cruelmente. «¿Nunca has pensado en huir?», preguntó Ana un día. La curiosidad y la esperanza se mezclaban en sus palabras. Sabía que, si David quisiera, podrían intentar escapar de ese lugar, pero al mismo tiempo, sabía que no era tan simple. David la miró con una triste sonrisa. «¿Huir a dónde, Ana? No soy libre. Y, aunque lo intentara, no sé si podría vivir fuera de estos muros. Aquí, al menos, sé qué esperar. Allá afuera, sería un extraño, alguien incapaz de valerse por sí mismo». Las palabras de David la hirieron profundamente, pero ella lo entendió. Huir no era tan simple cuando habías pasado toda tu vida atrapado, tanto física como emocionalmente. Él había sido moldeado por esa prisión, y ahora ella también empezaba a sentir el peso de esa realidad. Pero había una cosa que estaba clara para Ana. No podía quedarse allí para siempre. Había algo dentro de ella que se negaba a aceptar ese destino. No importaba lo que pasara, lucharía por su libertad y, si pudiera, también por la de David. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde la ventana de su habitación, Ana hizo una promesa en silencio. El destino la había arrojado a una situación cruel, pero no se dejaría definir por eso. David merecía más que ser olvidado, y ella merecía más que ser tratada como una mercancía. El futuro aún era incierto, pero una cosa estaba clara. Ana no permitiría que los secretos y las crueldades de esa mansión destruyeran lo único que quedaba de valor en su vida, su voluntad de vivir y su conexión con David. El sol comenzaba a ponerse cuando Ana, sentada al lado de David, observaba el cielo teñido de naranja y rosa. Cada atardecer parecía ser una ventana fuera de esa prisión dorada. Un pequeño recordatorio de que el mundo seguía girando allá afuera, aunque ellos estuvieran quietos. David, en su silla de ruedas, miraba el horizonte con la misma calma melancólica que había mostrado desde que Ana llegó. Pero ese día, algo parecía diferente. Había una tensión en el aire, algo no dicho que flotaba entre ellos. Ana se sorprendió al darse cuenta de cuánto le importaba David. De alguna manera, se habían conectado de una forma que nunca esperó. Al principio, pensaba que solo sería una prisionera en esa casa.
una víctima del egoísmo de su abuela. Sin embargo, con el tiempo encontró en David un alma tan herida como la suya, y juntos comenzaron a sanar, aunque lentamente, las heridas invisibles que los mantenían prisioneros. ¿Te arrepientes de algo, David?, preguntó Ana, rompiendo el silencio que llenaba el ambiente. No sabía de dónde venía esa pregunta, pero sentía que necesitaba escuchar su respuesta. Desde que llegó a la mansión, Ana había estado lidiando con sus propios arrepentimientos, y se preguntaba si David también cargaba el peso de decisiones que nunca pudo tomar. David respiró hondo y tras un largo momento de reflexión, respondió con la voz suave que Ana ya había aprendido a asociar con su fortaleza interior. Arrepentimientos, podría decir que me arrepiento de haberme quedado aquí, de no haber luchado más por mi libertad. Pero en realidad, lo que más me duele es saber que nunca tuve elección. Las palabras de David perforaron el corazón de Ana. Ella sabía lo que era vivir sin elecciones. Su vida, que antes estaba en manos de su abuela, ahora parecía controlada por las decisiones de Julio y por un destino cruel. No sabía si podría confiar en alguien, pero ahí, con David, sentía una extraña sensación de pertenencia. Era como si ambos hubieran sido colocados juntos por algún propósito mayor. Yo tampoco nunca tuve elección, murmuró Ana, bajando la mirada al suelo. Mi abuela me vendió, y aquí estoy, atrapada en una vida que nunca quise. David miró a Ana con una mirada de compasión que le hizo sentir un calor reconfortante, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sé lo que es ser traicionado por las personas que deberían protegerte, dijo. Pero Ana, aún tienes una oportunidad. Veo en ti una fuerza que yo perdí hace mucho. Esas palabras resonaron dentro de ella. Ana, que se sentía tan vulnerable y perdida, comenzó a ver algo que David veía en ella, algo que ella misma había olvidado. Tal vez, a pesar de todo, aún pudiera encontrar un camino hacia su propia libertad. Tal vez hubiera una oportunidad de que juntos pudieran desafiar ese destino cruel. Con el paso de los días, Ana y David se acercaron aún más. Compartían secretos, historias de la infancia y esperanzas que hasta entonces parecían inalcanzables. Ana se dio cuenta de que, detrás de la fragilidad física de David, había un alma poderosa y determinada. Él la hacía reír, incluso cuando todo parecía sombrío, y ella de alguna manera le da una nueva razón para creer que aún había vida más allá de esos muros. Pero con la cercanía, algo más comenzó a crecer dentro de Ana. Sus sentimientos por David estaban cambiando. Lo que inicialmente era una amistad basada en la empatía y la comprensión mutua, ahora se convertía en algo más profundo. Se encontraba pensando en él con una ternura que no era solo de amiga. Se preocupaba por él de una manera que la dejaba asustada y confundida. Y aunque David nunca decía nada directamente, Ana percibía que él también se estaba apegando a ella de forma especial. Cierta noche, mientras el suave viento soplaba por la ventana abierta, estaban juntos, conversando de nuevo sobre la vida que soñaban tener. David miraba las estrellas, como si pudiera alcanzarlas con el pensamiento, y Ana lo observaba, sintiendo que su corazón latía más fuerte que nunca. Sabía que ese sentimiento que estaba creciendo dentro de ella no podría ignorarse por mucho tiempo. Y, al mirar a David esa noche, se dio cuenta de que se estaba enamorando de él. El silencio entre ellos fue interrumpido por la voz baja de David. «Sabes, Ana, si tuviera la oportunidad de salir de aquí, no elegiría más lo que mi familia siempre esperó de mí. Elegiría vivir. Vivir de verdad, al lado de alguien que me vea por lo que soy y no por mi discapacidad». Ana sintió que su corazón se apretaba. Hablaba en términos generales, pero ella sabía que esas palabras tenían un significado más profundo. Se entendían sin necesidad de decirlo todo. Y por un momento, se encontró imaginando una vida al lado de David, lejos de esa mansión, lejos de las cadenas invisibles que los mantenían atrapados. Pero había algo que siempre los regresaba a la realidad: Julio. Ana sabía que, por más que quisiera luchar por su libertad, por más que deseara luchar por el futuro de David, Julio seguía en control. Era la figura oscura que se cernía sobre la mansión, decidiendo sus destinos como si fueran meras piezas en su juego de poder. No podía ignorar el hecho de que Julio en cualquier momento podría decidir el futuro de ella y de David. Eso la aterrorizaba. Y mientras miraba a David esa noche, sabiendo lo que sentía por él, Ana se dio cuenta de que necesitaba ser fuerte. No solo por ella misma, sino también por él. Sabía que la batalla apenas comenzaba. Esa noche,
Al regresar a su habitación, Ana decidió que lucharía. Lucharía por David, por ella misma y por un futuro en el que ambos pudieran ser libres. No sabía cómo, pero sabía que el amor que empezaba a crecer entre ellos sería su mayor fuerza. Ana se despertó esa mañana con una sensación de urgencia que no podía explicar. En los últimos días, su relación con David se había vuelto cada vez más fuerte, pero con ello también venía el peso de la incertidumbre. Sabía que Julio controlaba el destino de ambos, y esa idea la ahogaba. Necesitaba encontrar una forma de entender más sobre la familia que la rodeaba en esa prisión dorada, especialmente sobre Julio y su verdadera naturaleza. Vamos a hacer una broma con quienes solo leen los comentarios. Ellos no entenderán. Comenta hamburguesa en los comentarios, solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Y sigamos con la historia. Al caminar por los pasillos de la mansión, Ana comenzó a prestar más atención a las conversaciones a su alrededor. Sabía que para sobrevivir allí, necesitaba estar un paso adelante. Escuchar los murmullos de los empleados, los susurros ahogados de los criados en las esquinas, podría darle pistas sobre lo que realmente estaba sucediendo en esa casa. Y no pasó mucho tiempo antes de que algo la golpeara con fuerza. Mientras pasaba por una sala parcialmente abierta, escuchó una conversación entre dos empleados. Hablaban en tonos bajos, pero las palabras que pronunciaban eran como cuchillos afilados cortando el aire. Escuché que el acuerdo con la abuela de esa chica fue mucho más sucio de lo que ella imagina. Lo que Julio realmente quería no era solo a la nieta. Quería silenciar un secreto del pasado. Ana se detuvo inmediatamente al escuchar eso. Su corazón se aceleró y su respiración se volvió irregular. ¿Secreto del pasado? ¿Qué secreto podría ser tan grave como para involucrar su propia venta? Retrocedió, escondiéndose detrás de la puerta, escuchando con más atención. El problema es que la abuela aceptó el trato sin dudarlo. Sabía que esto afectaría a la nieta para siempre, pero prefirió el dinero, dijo el otro empleado, con un tono de desprecio. Ana sintió que su estómago se revolvía. Escuchaba fragmentos, pero era suficiente para empezar a armar el rompecabezas. La venta no fue solo una cuestión financiera para su abuela, Helena. Julio, al parecer, había aprovechado algo mucho más grande, algo que involucraba un secreto que su familia ocultaba. Sin poder escuchar más, Ana se alejó en silencio, con la mente girando. Necesitaba descubrir cuál era ese secreto. Sentía que de alguna manera estaba conectado a ella, y que al entender la verdad, finalmente podría encontrar una forma de salir de esa situación terrible. De regreso en el cuarto de David, Ana se esforzaba por mantener la calma, pero el torbellino de emociones dentro de ella era imposible de contener. David, notando su inquietud, frunció el ceño. ¿Qué pasó?, preguntó, siempre atento a los cambios en el comportamiento de Ana. Ella vaciló por un momento. No quería involucrarlo, no quería que sufriera más, pero sabía que no podía enfrentar eso sola. Entonces, con un suspiro profundo, Ana le contó todo lo que había escuchado. David se quedó en silencio por un largo rato tras escuchar sus palabras. Sus ojos, que generalmente eran tranquilos, ahora estaban sombríos, reflejando la gravedad de lo que Ana acababa de revelar. Sabía que mi familia era capaz de muchas cosas, pero esto es peor de lo que imaginaba, dijo finalmente. ¿Crees que ese secreto tiene que ver conmigo?, Ana preguntó, temiendo la respuesta. David asintió lentamente. Sí, probablemente. Julio no hace nada sin motivo. Si hizo un trato con tu abuela, es porque hay algo que quiere encubrir, algo que te puede afectar directamente. Ana sintió que el suelo bajo sus pies vacilaba. Siempre había sabido que su abuela era egoísta y cruel, pero ahora veía que Helena había involucrado a Ana en algo mucho más profundo y oscuro, un secreto que podría cambiarlo todo. No puedo seguir así, David, dijo Ana, su voz firme pero cargada de emoción. Necesito descubrir la verdad, necesito saber qué están ocultando. David la miró con una seriedad que rara vez veía en él. Si quieres descubrir la verdad, tendrás que enfrentar a Julio directamente. Pero eso es peligroso, Ana. Él controla todo aquí. Ana sabía que tenía razón, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la oscuridad, siendo manipulada por personas que trataban su vida como una pieza de negociación. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué todo esto le estaba sucediendo. Esa misma noche, Ana esperó hasta que la casa estuviera en silencio y el movimiento fuera mínimo. Sabía que tenía que actuar rápido, antes de que su valor la abandonara.
Con el corazón acelerado, se dirigió al ala prohibida de la mansión, donde Julio guardaba sus oficinas y documentos. Sabía que las respuestas estaban allí. Solo necesitaba encontrarlas. Al entrar en la oficina de Julio, una sala llena de muebles de madera oscura y estantes repletos de libros antiguos, Ana se sintió pequeña y vulnerable. Pero su determinación era más grande que el miedo. Sabía que necesitaba actuar rápido. Comenzó a buscar frenéticamente entre los papeles en la mesa y en los cajones, esperando encontrar algo que explicara lo que estaba sucediendo. Y entonces, en un sobre viejo y desgastado, encontró lo que estaba buscando. Dentro del sobre había una serie de documentos, entre ellos una carta dirigida a Helena. El contenido de la carta la hizo estremecer. El secreto estaba allí, claro como el día. Julio había hecho un acuerdo con su abuela para silenciar algo del pasado, algo que involucraba a sus padres. Estaban conectados a negocios oscuros de la familia, y la muerte de ellos no fue un simple accidente. Era algo planeado, y Ana había sido vendida para asegurar que esa verdad nunca saliera a la luz. Ana cayó de rodillas, el corazón desbocado, las manos temblando. Todo lo que sabía sobre su vida, sobre la muerte de sus padres, había sido una mentira. La traición era mayor de lo que jamás podría imaginar. Pero ahora sabía la verdad, y con la verdad venía una nueva responsabilidad: luchar por su libertad y por justicia. Ana pasó la noche despierta, con el peso del descubrimiento aplastando su pecho. La carta revelaba que la muerte de sus padres había sido en realidad una trama compleja para encubrir negocios ilegales de la familia de Julio. El accidente que la había dejado huérfana era de hecho un asesinato, y Helena lo sabía. Aceptó el dinero de Julio para proteger el secreto y al vender a Ana, garantizó que la verdad continuara enterrada. La rabia hervía dentro de Ana. Siempre supo que su abuela era codiciosa y egoísta, pero esto, ¿vender a su propia nieta para proteger a un asesino? Su mente giraba, incapaz de absorber completamente la magnitud de la traición. En el silencio de la mañana siguiente, Ana decidió que no podía quedarse callada. Necesitaba confrontar a Helena y a Julio. Ellos habían destruido su vida y la de sus padres, y no iba a permitir que se salieran con la suya. Caminó rápidamente por el pasillo de la mansión, ignorando las miradas curiosas de los sirvientes. Cada paso que daba aumentaba su determinación. Sus pensamientos estaban enfocados en una sola cosa: justicia. Sabía que este enfrentamiento sería peligroso, pero ya no había espacio para el miedo. Su corazón estaba lleno de una fuerza que no sabía que poseía. Cuando llegó al salón principal, donde Helena conversaba casualmente con Julio, Ana se detuvo en la puerta, observando la escena por un momento. Helena se rió de algo que Julio dijo, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. La sangre de Ana hirvió. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía vivir tranquilamente sabiendo que había traicionado a su propia nieta? ¿Que había ayudado a matar a sus padres? Sin dudarlo, Ana entró en la sala, interrumpiendo la conversación. Sus ojos estaban fijos en Helena, y el shock en el rostro de su abuela fue inmediato. Julio, con su habitual expresión fría, la miró con una mezcla de curiosidad e indiferencia. «Necesitamos hablar», dijo Ana, con la voz firme, pero cargada de emoción. Helena intentó sonreír como si no entendiera lo que estaba pasando. «Ana, querida, ¿qué ocurrió? Pareces tan perturbada». «No me llames querida», respondió Ana con un tono afilado. «Sé todo. Encontré la carta». El rostro de Helena palideció de inmediato. Sabía exactamente de qué hablaba Ana, y el pánico en sus ojos era evidente. Julio, sin embargo, permaneció impasible, como si supiera que este día llegaría y estuviera preparado para enfrentarlo. «¿Qué carta?», trató de disimular Helena, con la voz temblorosa. Ana dio un paso adelante, fijando su mirada en su abuela. «La carta que prueba que sabías sobre el asesinato de mis padres. Hiciste un acuerdo con Julio, vendiste a tu propia nieta para asegurarte de que ese secreto nunca fuera revelado. Ustedes mataron a mis padres, y ahora quieren controlar mi vida como si fuera una pieza de un juego». El silencio que siguió fue ensordecedor. Helena abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra salió. Julio, por otro lado, finalmente se levantó del sillón, cruzando las manos detrás de la espalda, mientras caminaba lentamente hacia Ana. «Eres más inteligente de lo que pensaba», dijo, con un tono de voz calmado, casi casual. «Sí, tu abuela sabía de todo, estaba desesperada por dinero, y yo ofrecí una solución. Tus padres fueron un pequeño obstáculo en los negocios de la familia.
Era necesario eliminarlos, y Elena no tuvo objeciones. Ana sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Las palabras de Julio eran dichas con tanta frialdad que era como si estuviera hablando de un simple contrato de negocios, y no de la vida de personas que ella amaba. La rabia ardía en su pecho como una llama viva. «Ustedes no tienen idea de lo que han causado», dijo Ana con la voz cargada de dolor. «Destruyeron mi vida, me arrebataron a mis padres. ¿Y ahora creen que pueden seguir manipulando todo? No voy a permitir que eso pase». Elena finalmente encontró su voz, el desespero se deslizaba en sus palabras. «Ana, por favor, hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Yo no tuve elección». «Siempre tuviste elección», gritó Ana, mientras perdía el control y sus emociones se desbordaban. «Elegiste el dinero en lugar de a mí, preferiste proteger tus propios intereses en lugar de tu familia. ¿Y ahora esperas que simplemente acepte eso?» Elena gimió, sus defensas se desmoronaban rápidamente. Estaba desesperada. No sabía qué hacer. Julio, observando la escena con desdén, dio un paso al frente. «Ana, ¿qué crees que puedes hacer? La verdad está enterrada desde hace años. Nadie te va a creer. Tu abuela puede ser débil, pero yo soy intocable». Ana no retrocedió. Aunque el miedo rondaba en su mente, sabía que no podía dejarse intimidar. «Puede que seas poderoso, Julio, pero la verdad tiene una manera de salir a la luz. Voy a exponer lo que hicieron. Podrá tomar tiempo, podrá ser difícil, pero no voy a detenerme hasta que todos sepan lo que pasó. Vamos a hacer una broma con quienes solo leen los comentarios. Ellos no entenderán. Comenta chocolate en los comentarios, solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Y sigamos con la historia». Julio entrecerró los ojos, su rostro adoptó una expresión peligrosa. «Estás cometiendo un grave error, niña». Pero Ana ya no tenía miedo, había descubierto la verdad, y eso le daba una fuerza que jamás supo que tenía. «El único error que cometí fue confiar en personas como ustedes, pero eso termina hoy». Antes de que Julio pudiera responder, Ana dio media vuelta y salió de la habitación, sintiéndose más fuerte que nunca. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control de su propio destino. Caminó de regreso al cuarto de David, el corazón acelerado, pero con una determinación inquebrantable. En cuanto entró en el cuarto, David notó el cambio en su expresión. «¿Lo lograste?», preguntó esperanzado. Ana asintió, aún sintiendo el peso de la ira, pero ahora con la convicción de que tenía una misión clara. «Sí, voy a exponer todo, David. No se van a escapar de esta». David sonrió, una mezcla de alivio y orgullo. «Eres más fuerte de lo que crees, Ana. Juntos encontraremos una forma de salir de aquí». Y en ese momento, Ana supo que sin importar lo que viniera, ella y David lucharían juntos por su libertad. Nada más la detendría. Ni los secretos, ni el miedo, y mucho menos las mentiras de la familia que intentaba destruirla. El día siguiente comenzó con una atmósfera pesada en la mansión. Ana y David sabían que después del enfrentamiento que habían iniciado, no había vuelta atrás. Julio estaba decidido a mantener el control, y ellos ahora estaban dispuestos a luchar por su libertad, cueste lo que cueste. Ana, con el descubrimiento de los oscuros secretos de la familia, sabía que el peligro los rodeaba. Julio no era un hombre que aceptara ser desafiado, mucho menos por una joven a quien veía como una simple pieza en su juego de poder. Y David, a pesar de su condición física, también estaba decidido a liberarse de esa prisión donde había vivido tanto tiempo. Necesitaban actuar rápido, y sabían que su salida de la mansión tendría que ser meticulosamente planeada. Con la ayuda de Carlos, uno de los criados más antiguos y leales a David, comenzaron a planear una forma de escapar sin que Julio lo notara. Carlos había visto las injusticias que David había sufrido a lo largo de los años y, en secreto, siempre había querido ayudarlo a salir de allí. Ahora, finalmente tenía una oportunidad. Ana, sin embargo, no pudo evitar enfrentar a Julio una última vez. Necesitaba que él supiera que su farsa estaba llegando a su fin. Mientras David y Carlos preparaban los últimos detalles de la fuga, Ana decidió encarar al hombre que había destruido su vida. Cuando entró al salón donde Julio estaba, él la esperaba con una sonrisa fría y calculadora. Sabía que Ana no se conformaría con salir en silencio. «Veo que sigues aquí. Pensé que ya habrías huido como una rata asustada», la provocó, cruzando los brazos. Ana, con el corazón acelerado, lo miró directamente a los ojos. No permitiría que él la intimidara. «Crees que lo controlas todo, Julio, pero ya perdiste.
La verdad sobre lo que hiciste con mis padres, sobre el trato que hiciste con mi abuela, saldrá a la luz, y cuando eso suceda, nada de tu poder será capaz de salvarte. La sonrisa de Julio desapareció y una sombra de ira cruzó su rostro. No sabes con quién te estás metiendo, niña. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí? Yo lo controlo todo, y si crees que puedes salir de aquí y derribarme, estás muy equivocada. Ana dio un paso al frente con la voz firme. No controlas la verdad, y eso es lo que te va a destruir. Fue en ese momento que algo cambió en los ojos de Julio. El desprecio dio paso a una ira fría y cruel. En un movimiento rápido e inesperado la empujó violentamente. Ana perdió el equilibrio y cayó al suelo, golpeándose fuerte contra el frío mármol. El impacto la dejó aturdida, y un dolor agudo recorrió su cuerpo. Intentó levantarse, pero la fuerza de la caída la dejó momentáneamente inmóvil. Julio se acercó, ahora con una expresión amenazadora. Te lo advertí, Ana, no juegues conmigo. No tienes idea de lo que soy capaz. Antes de que pudiera hacer algo más, una voz firme resonó en la sala. Detente. David estaba en la entrada, moviendo rápidamente su silla de ruedas, con una expresión en su rostro que era una mezcla de miedo y determinación. Nunca se había movido tan rápido. Déjala en paz, Julio, gritó David, su voz cargada de una fuerza que no solía demostrar. Julio se detuvo por un momento, sorprendido por la intervención de David. Nunca había visto a su sobrino enfrentarlo así. ¿Tú? ¿Qué crees que puedes hacer?, dijo con un tono despectivo, acercándose a David. Pero David no retrocedió. Has pasado toda tu vida tratándome como si fuera invisible, como si no mereciera estar a tu lado. Pero te equivocas. Soy más fuerte de lo que jamás imaginaste y no voy a permitir que sigas lastimando a las personas que amo. Las palabras de David resonaron en la sala, cargadas de una fuerza inesperada. Julio, por primera vez, pareció desconcertado. Miró de Ana, aún en el suelo, a David, que lo enfrentaba con una determinación implacable. «Estás cometiendo un error», dijo Julio con la voz cargada de amenaza. David, sin dudar, respondió. «El único error que se cometió aquí fue que subestimaste a las personas que te rodean. Pero se acabó». En ese momento, Carlos entró discretamente en la sala, señalando a David y Ana que el coche estaba listo. Era hora de huir. Con esfuerzo, Ana se levantó con la ayuda de David. El dolor aún latía en su espalda y brazos, pero la adrenalina la mantenía firme. «Has perdido, Julio», dijo con la voz firme, mirando a los ojos del hombre que tanto daño había causado. «Puedes intentar ocultar la verdad, pero siempre encuentra la manera de salir a la luz». Con la ayuda de Carlos, Ana y David salieron rápidamente de la sala, dejando a Julio parado observando, incapaz de hacer nada en ese momento. Su ira era evidente, pero sabía que, al menos por ahora, no podía detenerlos. El trío se movió en silencio por los oscuros pasillos de la mansión, utilizando rutas conocidas solo por los empleados. La fuga tenía que ser rápida y discreta. Cada segundo parecía una eternidad. Ana sentía el corazón latiendo con fuerza, no solo por el miedo a ser capturada, sino por la sensación de que finalmente estaba escapando de una vida que la había aprisionado por tanto tiempo. Cuando llegaron a la salida trasera de la mansión, el coche los estaba esperando, escondido en la sombra. Carlos los ayudó a entrar, asegurándose de que nadie los viera. «Buena suerte, señor David. Señorita Ana», dijo, con una leve sonrisa. «Espero que encuentren la paz que merecen». Ana, con los ojos llenos de gratitud, agradeció rápidamente. «Lo haremos. Y gracias por todo, Carlos». David también sonrió, una sonrisa que llevaba alivio y esperanza. «Hiciste más por mí de lo que imaginas, Carlos. Gracias por todo». Carlos asintió, cerrando la puerta del coche y alejándose. Cuando el motor rugió y el coche comenzó a moverse, Ana miró hacia atrás, viendo cómo la mansión se alejaba. El alivio comenzó a invadirla, pero la batalla aún no había terminado. Julio no se rendiría fácilmente, y ellos lo sabían. David, a su lado, le sostuvo la mano. «Estamos juntos en esto, Ana, no importa lo que pase». Ana sonrió para él. A pesar del dolor físico y emocional que sentía. «Sí, David, estamos juntos, y vamos a ganar». El coche atravesaba la oscuridad de la carretera mientras Ana y David finalmente respiraban el aire de la libertad. La mansión, con todos sus oscuros secretos, quedaba atrás, y con ella el pasado de dolor y traición. Pero, a pesar del alivio momentáneo, ambos sabían que la lucha apenas comenzaba. Huir era solo el primer paso. Lo que vendría a continuación sería la batalla para exponer a Julio y asegurarse de que pagara por todo lo que había hecho.
Ana apretaba la mano de David con fuerza, sintiendo su presencia reconfortante a su lado. Todo parecía incierto, pero una cosa era clara: ya no estaban solos. El amor y la complicidad que habían construido a lo largo de los días en la mansión los fortalecían para lo que estaba por venir. Sabían que enfrentarían desafíos, pero por primera vez, Ana sentía que podría superar cualquier obstáculo con David a su lado. Al llegar al lugar seguro indicado por Carlos, una pequeña casa en las afueras de la ciudad, Ana y David comenzaron a trazar el plan para derribar a Julio. David contactó a un viejo amigo de confianza, Raúl, un abogado especializado en casos de corrupción, que conocía las conexiones oscuras de la familia de Julio. Al escuchar las pruebas que Ana y David habían reunido, Raúl se impresionó por la gravedad de la situación y aceptó ayudarlos de inmediato. «Tenemos que ser cuidadosos», advirtió Raúl. «Julio tiene muchos aliados poderosos, pero con las pruebas correctas podemos derribarlo. Será una batalla difícil, pero es posible». En los días que siguieron, Ana y David trabajaron incansablemente con Raúl. La investigación reveló una red de corrupción, lavado de dinero e incluso participación en crímenes graves que Julio y su familia habían intentado ocultar durante años. Las pruebas incluían registros de transacciones sospechosas, acuerdos ilegales y, por supuesto, la carta que implicaba directamente a Julio en el asesinato de los padres de Ana. Al mismo tiempo, Ana sentía que por primera vez en su vida, las cosas se movían en una dirección positiva. Ella y David, a pesar de la intensidad de la situación, comenzaron a vislumbrar un futuro juntos. Los momentos de descanso eran pocos, pero significativos. En una de esas noches, mientras miraban el cielo estrellado desde el porche de la pequeña casa, David se volvió hacia ella y sonrió. «Nunca pensé que encontraría a alguien como tú, Ana. Cambiaste todo para mí». Ana, con los ojos brillando, le devolvió la sonrisa. «Tú también cambiaste mi vida, David. Nunca habría tenido el valor de enfrentar todo esto sola». Se acercaron y en ese momento todas las incertidumbres parecieron desvanecerse. El futuro seguía siendo incierto, pero lo que tenían el uno con el otro era inquebrantable. Ana sabía que con David a su lado podía enfrentar cualquier cosa. Finalmente llegó el día del juicio. Raúl había logrado reunir todas las pruebas necesarias y el caso contra Julio fue llevado a los tribunales. El juicio fue ampliamente cubierto por la prensa y poco a poco la verdad sobre la familia de Julio salió a la luz. Los testimonios de Ana y David, junto con las pruebas irrefutables, hicieron imposible que Julio escapara de la justicia. Durante el juicio, Ana enfrentó a Julio una última vez, esta vez con una fuerza y una convicción que él jamás habría imaginado. Mientras él intentaba, inútilmente, defender sus acciones y minimizar sus crímenes, Ana se mantuvo firme, sabiendo que la justicia finalmente estaba siendo servida. Al final del proceso, Julio fue condenado por sus crímenes, incluidos los relacionados con la muerte de los padres de Ana y sus actividades ilícitas. Su fortuna, construida a lo largo de años de corrupción, fue confiscada y fue sentenciado a una larga pena de prisión. Para Ana no había alegría en la caída de Julio, pero sí la satisfacción de saber que el ciclo de mentiras y traiciones había sido roto. En cuanto a la abuela de Ana, Elena, desapareció de su vida después del juicio. Sin la influencia de Julio para sostenerla, Elena se retiró a un lugar lejano, consumida por el arrepentimiento y la soledad. Ana aún no había logrado perdonar por completo a su abuela, y prefirió mantenerse alejada por su propia seguridad. Con el fin del juicio, Ana y David finalmente pudieron seguir adelante. David, con la ayuda de Raúl, recibió la herencia que le correspondía, ahora que la familia de Julio había sido desmantelada. Con eso, él y Ana pudieron comenzar una nueva vida juntos, lejos de las sombras del pasado. Meses después, Ana y David compraron una casa en un pequeño pueblo costero, lejos del caos y de los oscuros recuerdos de la mansión. La casa era sencilla, pero acogedora, con grandes ventanas que dejaban entrar la brisa del mar y el relajante sonido de las olas. Habían convertido ese lugar en un hogar, algo que ambos deseaban, pero que durante tanto tiempo había parecido inalcanzable. Una tarde, mientras caminaban por la playa, Ana sintió una paz que nunca antes había experimentado. El sol brillaba, y el futuro finalmente parecía prometedor. David, ahora más fuerte y saludable a pesar de sus limitaciones físicas, estaba a su lado, sosteniendo su mano con una sonrisa de pura felicidad. Ana,
dijo deteniéndose y mirándola con ojos llenos de amor. Nunca pensé que podría encontrar a alguien que me hiciera querer vivir de nuevo. Me diste más de lo que jamás podría pedir. Ana sonrió con los ojos llenos de emoción. Tú también me salvaste, David. No sé dónde estaría sin ti. Se abrazaron, con el sonido de las olas como testigo del amor que habían encontrado el uno en el otro. Y allí, bajo el cielo azul y el calor del sol, supieron que por fin eran libres. No solo de las cadenas del pasado, sino también de las heridas y los secretos que los mantenían prisioneros. Juntos, Ana y David habían superado lo imposible. Habían enfrentado la crueldad, el miedo y las mentiras, pero al final encontraron lo que siempre habían buscado: paz, amor y libertad. Y mientras caminaban lado a lado hacia el futuro, sabían que nada podría romper el lazo inquebrantable que habían construido. ¿Y tú, crees que Ana debería perdonar a su abuela? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber mucho lo que piensas. Tu participación es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte al canal para más narrativas como esta. Gracias por ver.